Bendiciones, familia. He decidido hacer esta grabación ya que me tocaba un tema, pero por dificultades técnicas no se pudo grabar en el momento que estaba dando el tema y quise tener una grabación acerca del tema que me tocaba porque así lo sentí en el corazón y ahora estando en mi hogar decidí grabar el tema que me tocaba. Para los que estamos leyendo los lunes, estamos en el libro de Juan los lunes, ya casi estamos en la culminación del libro de Juan, estamos en el capítulo 9 y este fue el tema que me tocó compartirles, Juan 19. Pero yo quisiera empezar repasando nuevamente algunos de los nombres y atributos que encontramos en el libro de Juan. No en toda la Biblia, porque si no, no terminaríamos. Simplemente algunos de los que encontramos y ya hemos leído en el libro de Juan. Y comenzamos con el camino. Ese sería un nombre o un atributo para nuestro Señor Jesucristo. Cordero de Dios, la luz del mundo, la luz verdadera. Y mientras voy mencionando estos atributos, estos nombres que se le dan a Jesús en el libro de Juan, quisiera que meditemos en cada uno de ellos. Pan de vida, pan del cielo, pan vivo, puerta de las ovejas, el buen pastor, salvador del mundo, el verbo que significa la palabra, la verdad, la vida, la vid verdadera y el gran yo soy. Amén. Como les dije anteriormente, me toca hablar del capítulo 19, pero me quiero concentrar en los versículos 28 y 30. Y voy a comenzar leyendo precisamente Juan 19, del 28 al 30. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, pongamos atención a esta palabra, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Y quiero leer Juan 17:4, que dice así: yo te he glorificado, dice Jesús, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí vemos cuando Jesús dice consumado es. Había acabado la obra que se le había dado a Jesucristo que hiciese. Amén. La justicia tuvo que ser perfeccionada. Esto fue lo que fue consumado. Jesús tuvo que derramar su sangre. La redención tenía que ser pagada y Jesús pagó. Pecados tuvieron que ser perdonados. La reconciliación tenía que llevarse a cabo. La reconciliación. Nosotros estábamos separados de Dios. El pecado nos separaba, pero Jesús pagó. La muerte tuvo que ser conquistada y Jesús conquistó la muerte. La salvación tenía que ser asegurada.
y todos los que creamos en Jesucristo, nuestra salvación está asegurada. Y el cielo tenía que ser abierto. Recuerden que en el antiguo pacto eran pocos los que podían entrar al lugar santísimo. Pero ahora nosotros tenemos, todos aquellos que creemos en Jesucristo y pongamos nuestra confianza en Él, tenemos el acceso directo al cielo. Amén. Todo lo que el hombre nunca pudo hacer fue totalmente cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Su misión para buscar y salvar a los perdidos culminó en la cruz. Amén. Y en Hebreos podemos ver que Jesús se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Pero lamentablemente muchas religiones que profesan, hermanos, profesan hablar de la palabra, niegan con sus actos, niegan el sacrificio de Cristo en la cruz. Muchas religiones falsas rechazan la palabra de Dios mediante la enseñanza de que se debe hacer algo más, como obras, penitencias, etcétera, para remediar sus pecados. Hermano, no hay nada que yo pueda hacer fuera de Cristo que me haga ganar el cielo. Nosotros los cristianos tenemos que hacer obras, sí. Pero nosotros tenemos que depositar nuestro ser, nuestra confianza en Jesucristo. Y en Él es que podemos hacer las obras de acuerdo a la voluntad de Él. Yo haciendo la voluntad, o sea, haciendo obras fuera de Cristo, eso no me hace ser salva. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Quisiera buscar Colosenses 2:13. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a buscar Hebreos 9:26, a ver qué nos dice. Hebreos 9:26. Y mientras busco le doy tiempo a ustedes a que busquen. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?,
que Jesús se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Pero lamentablemente falsas religiones rechazan la palabra de Dios mediante la enseñanza de que se debe hacer algo más, como obras, penitencias, para remediar el pecado. Al añadir la obra perfecta y suficiente de Cristo, estas falsas religiones han anulado la gracia de Dios, que es el único medio por el cual Dios salva a los pecadores. Busquemos Romanos 11:6. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando nosotros tratamos de conseguir la salvación por querer cumplir ciertos ritos, por querer hacer acá y hacer allá, hermanos, esa no es la manera de encontrar la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. El propósito por lo cual Cristo vino y se hizo nuestro Redentor y sufrió nuestra muerte fue para expiar el pecado una vez por todas por medio de su sacrificio perfecto. La palabra de Dios declara: habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solamente los que confían en Cristo se purifican de todo pecado por su sangre preciosa, que es todo lo necesario. No hay nada más que añadir. De lo contrario, nuestro Señor y Salvador Jesús murió en vano. Es importante entender que todas estas falsas religiones que enseñan lo contrario están robando a Jesucristo su gloria, que es una doctrina que viene directamente del enemigo. La única manera de recibir este regalo que se nos ha dado es por medio de la fe en Jesucristo solamente. Los que están cegados por el engaño religioso deben hacer lo que el apóstol Pablo hizo. En Filipenses 3, 8 al 9, él escribió esto: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. O sea, él está diciendo: yo no quiero alcanzar la justicia por yo estar queriendo cumplir la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo
la justicia que procede de Dios basada en la fe. Hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, creemos en Él de todo corazón, su Espíritu Santo viene a nosotros. Y ahí sí podemos cumplir las obras que le agradan al Señor. Mientras, separados de Cristo, nada podemos hacer. Ok. Ahora quisiera leer un poquito acerca de lo que fue consumado. Vamos a leer un poquito bastante, diría, de lo que fue consumado. En Hebreos 10, 5 al 10 dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Aquí se está hablando de Jesucristo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero. ¿Qué está hablando ahí? Del antiguo pacto. Quita eso, lo primero, para establecer esto último. Para establecer lo que Cristo hizo en la cruz. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Una de las cosas que fueron consumadas fue el sacrificio por el pecado mediante la sangre de Jesucristo. Ahora vayamos a Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra cosa que fue consumada fueron los sufrimientos de Jesucristo. Cuando él dijo, consumado es, fue consumado los sufrimientos que padeció. Una de las cosas consumadas fue esa. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué fue consumado? El príncipe de este mundo fue derrotado. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, eso lo leímos. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras del Padre también fueron consumadas ahí. Colosenses 2:14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
el juicio de Dios también había pasado. Consumado es. Seguimos. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Las profecías se cumplieron. Ahí vemos cómo las profecías se cumplieron. Consumado fue. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra cosa consumada, su obra de salvación. Su obra de salvación. Y por último, y no porque sea solamente estas cosas las que fueron consumadas, estas son algunas que les estoy mencionando. Pero la última que quise añadir a este tema. Mateo 27:51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El camino al cielo ahora está abierto para cada uno de nosotros, los que confiamos en el Señor Jesucristo. Consumado es, hermanos. Hermanos, a la hora de entregar el Evangelio, llevar las buenas de salvación para ganar un alma, nuestra responsabilidad es llevarle a Jesucristo a esa alma. Yo quisiera hablar un poquito acerca de la deidad de Jesucristo ahora, en este momento. Traigo aquí una pizarrita para poder explicarles esta parte que quise explicarles. Voy a escribir. Espero que se pueda ver. Dios, Espíritu Santo y Jesucristo. No sé si lo puedan ver. Dios, Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Ok? Voy a hablar un poco acerca de la deidad de Jesucristo. No creo que se vea bien. No sé si en negro se pueda ver un poquito mejor. No se mira bien. Ok. Voy a tratar de acercarme a la cámara cuando sea necesario. Ok, voy a hablar de la deidad de Jesucristo. Estuvimos leyendo las veces que nos juntamos los lunes. Estamos en el libro de Juan.
Y estuvimos leyendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Estuvimos leyendo en Juan 1:1, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, y sabemos que el Verbo, cuando se refiere al Verbo, es Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo, ¿ok? Dios encarnado. En Colosenses 2, del 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente dice así, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Qué nos dice? Que en Cristo habita toda la deidad de Dios en un cuerpo. Es Dios encarnado. Si vamos a Isaías, en las profecías, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hablando acerca de Jesucristo, en ese tiempo que se escribió en Isaías, hablando de Jesucristo en un futuro. Era una profecía en ese tiempo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Jesús, y va a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. No tenemos por qué dividirlo, porque es un solo Dios. Ahora, a ver si se puede ver. Dios, Espíritu Santo, Jesucristo. No podemos dividirlo, ¿verdad? Pero para yo llegar a Dios Padre, permítanme que... Para yo llegar a Dios Padre, tengo que recibir a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino al Padre. Amén. Y eso lo podemos ver en Juan 14:6, que ya lo habíamos leído, ya habíamos pasado por ahí. Ahora, para recibir al Espíritu Santo, yo no puedo llegar al Espíritu Santo o al Padre como muchas religiones nos pueden enseñar. Hay religiones donde tú te ganas el cielo haciendo obras y llegas a Dios, y Jesucristo puede ser un buen maestro, pero hasta ahí. No. Jesucristo tiene que ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Nosotros tenemos que recibir a Jesucristo para llegar a Dios Padre. Tampoco puedo enseñar o llevar un evangelio de Espíritu Santo solo. Porque para yo poder recibir al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Creer en Jesucristo. Y así recibo el Espíritu Santo. Jesucristo me lleva al Padre, y reconociendo a Jesucristo recibo al Espíritu Santo. No se pueden desunir. Es un solo Dios. Amén. Entonces,
Y vamos a confirmar lo que acabo de decir, de que para recibir al Espíritu Santo tengo que creer en Jesucristo. Tengo que entregarle la vida a Jesucristo. Yo no puedo hablarle a un alma acerca del Espíritu Santo. Sí puedo hablar acerca del Espíritu Santo, pero no puedo llevarle al Espíritu Santo a esas almas sin dar el Evangelio. En Efesios 1, 13, 14, que el Evangelio es Jesucristo. En Efesios 1, 13, 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Esta misma que estamos mencionando ahora. La palabra de verdad es Jesucristo. Dice, en él también, Efesios 1, 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Quién es él? Jesucristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Creyendo en él, nada más creyendo en él. De esa manera podemos recibir al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una de las razones, familia, por la que el Espíritu Santo no he enviado es para revelarnos la verdad y para que permanezcamos en esa verdad y para que esa verdad la llevemos a las almas perdidas. ¿Ok? El Espíritu Santo se nos ha dado para muchas cosas, pero una de ellas es para llevarnos a Jesucristo y permanezcamos en Jesucristo. Nos viene a consolar, pero precisamente a lo que Él viene es a llevarnos a Jesucristo. Miren lo que dice Juan 16, 13 al 15, que ya lo hemos leído en los estudios de los lunes. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando acerca del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, esto lo dice Jesús, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre nos tiene que revelar a Jesucristo, la verdad, el camino, la vid verdadera, el buen pastor. Miren otro texto que también hemos leído. Un lunes leímos acerca de esto, que lo encontramos en Juan 14, 25, 26, que dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué es lo que Jesús nos está diciendo en el libro de Juan? Es evangelio puro, todo lo que hay en el libro de Juan.
Y el Evangelio nos lleva a Cristo. Las buenas nuevas de salvación nos lleva a Cristo. Yo no puedo predicar otra cosa, yo no puedo llevar a las almas a otra cosa. Le hablo de Dios a las almas, pero esa alma que oye de Dios tiene que reconocer para ser salva que por medio de Jesucristo obtenemos la salvación. No puedo hablarle al alma perdida, al Espíritu Santo, sin haber reconocido a Jesucristo. Es un Dios. Pero todo aquel que quiere depositar su confianza en el único Dios verdadero tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, reconociendo el sacrificio que Él hizo en la cruz y reconociendo que tus obras no te van a hacer salvo. No puedes llegar al Padre simplemente con tus obras. Una de las razones por la que el Espíritu Santo nos ha enviado es para revelarnos la verdad y para que permanezcamos en la verdad que es Jesucristo. Ahora quiero terminar con lo que empecé, con algunos de los nombres o atributos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y ahora les invito, hermanos, que permanezcamos en esa verdad y que enseñemos esa verdad y no otra. No hay más verdad que Jesucristo para la salvación del alma perdida. Con esto concluyo. Que tengan buen día o buena noche. Bendiciones.